Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos sean a nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias por estar compartiendo y dándonos likes a nuestra programación. Hemos estado muy al pendiente también de la respuesta que están teniendo a nuestra programación de reinicio de año. Créanme que de veras ha sido un placer el estar de nueva cuenta con ustedes trabajando y nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy, pues también a un estimadísimo amigo que poco a poco se ha ido también transformando en un colaborador constante acá en Cuatro Vientos. Me refiero, y le damos la más cordial de las bienvenidas hasta la ciudad de Mexicali, y le mandamos un abrazo al maestro en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Iván Martínez Zazueta. Él es especialista en economía política, miembro del Sistema de Información Geográfica y del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obviamente cartógrafo, activista social en Baja California, un gran colaborador de todas las resistencias en Mexicali y en Baja California. Se ha puesto a trabajar muy fuerte en el tema de Constellation Brands, pero también el tema del agua es fundamental dentro de sus áreas de especialización y es de los académicos más comprometidos socialmente, amigos y amigas, y eso es raro encontrar en nuestro país, más ahora en que se están confrontando pues dos modelos, ¿no? Dos modelos de desarrollo, de muchísimos que hay obviamente, pero bueno, son los que están en este momento a discusión a nivel federal. Y su último trabajo, y le queremos recomendar por favor mucho, que si puede entre en su buscador, busque Geografía Septentrional, póngale el nombre de Iván Martínez Zazueta y le va a desplegar la página de él en la internet. Créame que hay trabajos muy, muy interesantes que ha puesto siempre a disposición del público para su conocimiento. Y el último que está compartiendo con la población baja californiana y del país, pues es este tema. ¿Se está desmantelando o se sigue construyendo la planta de Constellation Brands en Mexicali? Bienvenido, Iván, bienvenida a Olga Alicia Aragón Castillo, nuestra queridísima coordinadora editorial acá en Cuatro Vientos. Adelante, por favor. Primero, Iván, bienvenido, tu saludo de inicio y ya te dejo con Olga. No, a ver, Iván. No, hola, ¿qué tal? Buenos días, Olga y Luis. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí otra vez en el programa. Como bien dices, ¿no? Hemos hecho varias colaboraciones y pues hay que seguirle, ¿no? Y aprovecho para decirles feliz año, feliz inicio Gracias, de igual año y aquí. que sea un año muy próspero y que se continúe con esta labor que hacen y que es muy importante, ¿no? Para la gente de Ensenada y de Baja California. Gracias, Iván, Iván. igualmente, y un abrazote fuerte que por lo pronto sea así a través de este medio y ya tendremos oportunidad de abrazarnos en vivo y a todo color. Oye, Iván, qué buen trabajo el que has realizado en general, pero particularmente este de Constellation Brands, porque nos ayuda muchísimo a dilucidar y buscar la verdad respecto a un tema que se ha llevado ya más de un año de discusiones, de incluso de conflictos, de roces fuertes entre personas del mismo movimiento de resistencias civiles que encabezó esta lucha tan interesante por la defensa del agua y en contra de la instalación de la planta de Constellation Brands, y que tenía dos posiciones no solamente diferentes, sino confrontadas, ¿no? Por una parte, quienes aseguraban que el presidente López Obrador está cumpliendo su palabra, respetar la decisión de la consulta popular que arrojó con más de un 70% la decisión de los bajacalifornianos de que no se instale aquí Constellation, que sea en otro, fuera de Baja California, incluso dijo el presidente, fuera del norte del país. Y por otro lado, pues activistas también de resistencias civiles que aseguraban que pues todo esto había sido pues un engaño y que el presidente estaba fallándole aquí a los bajacalifornianos porque Constellation Brands se sigue instalando. Y tú empiezas con una interrogación, ¿se está desmantelando o se sigue construyendo? Ahí le dejo porque de eso es lo que vamos a platicar contigo y quiero que tú nos comentes todo tu proceso de investigación y tus conclusiones.
pero antes nos había comentado Javier que antes de entrar de lleno a que es el tema para el que te convocamos, pues hablemos de la liebre que saltó mientras platicábamos de esto, y es una liebre muy grande y muy orejona porque es por primera vez que vemos que se va a aplicar una sanción a un obispo, y en este caso al obispo de Mexicali, por su abierta injerencia en el proceso electoral pasado, llamando a votar directamente, ¿no? Por candidatos que le son a él de su simpatía y desde el púlpito, haciendo estos llamados. Vamos a platicar un poco de esto del obispo de Mexicali y la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entramos de lleno al tema. Javier. Sí, disculpa, mi estimado Iván, que te voy a robar unos cuantos minutos, pero no puedo dejar pasar por alto la enorme satisfacción y la enorme alegría que me da el anuncio de que por primera vez en muchos, muchos años, pues al fin, tal y como lo cabeceábamos ayer en un trabajo nocturno sobre este tema, pues al fin se va a sancionar, ¿no?, la continua intromisión política electoral del obispo de Mexicali, Isidro Guerrero, aquí en Baja California. Este personaje que, Iván, Olga, ha estado interviniendo de manera impune, arbitraria, autoritaria, en temas que tienen que ver con la función pública y a la cual él, por su categoría de ministro de culto, debería de haberse abstenido, y sin embargo le importaba un soberano cacahuate violar la Constitución, porque siempre gozó con el respaldo, el apoyo, ¿sí? El hacerse pato de las autoridades a nivel federal. Y estamos hablando de temas que hoy conocemos. Se venían dando este tipo de injerencias ilegales, inconstitucionales, de este personaje, del sacerdote obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, pues desde el gobierno de Vicente Fox, y había estado actuando en temas tanto de política electoral, partidos, de los partidos políticos, y el tema que tenía que ver con la violación constante, crónica de violaciones a los derechos humanos de las minorías y la diversidad sexual acá en Baja California, imponiéndole a las autoridades su muy particular criterio, su muy particular moral, su muy particular punto de vista religioso sobre asuntos en donde él tenía que haberse mantenido al margen de estar haciendo este tipo de intervenciones. Hoy, como bien lo comenta Sol Galicia, bueno, el día de ayer, ya por la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia, del Poder Judicial de la Federación, pues confirma una resolución que se había emitido desde el año pasado por parte del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, porque existía la presunción y una acusación directa por parte del partido Morena de que este obispo de Mexicali, católico, José Isidro Guerrero Macías, pues estaba violando el principio constitucional de separación iglesia-estado. O sea, estaba violando el tema fundamental, uno de los temas fundamentales de este Estado mexicano, que es laico, la laicedad, ni más ni menos, ¿sí? Algo que ha costado miles de personas muertas en este país, ¿sí? Hubo una guerra cristera, hubo una guerra de reforma, en donde se queda plasmado finalmente que el Estado mexicano es laico, ¿sí? Y el sacerdote, el obispo, pues él se defiende, ¿sí? Se presenta esta denuncia en abril del 2021, se resuelve a favor por parte de la justicia electoral del Estado, ¿sí? Se viola el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y él se defiende. Y aquí están los argumentos que dijo, ¿sí?, sobre este tema. Dijo que él había dicho lo que dijo porque estaba dentro de sus derechos de pedir una oración a favor de sus feligreses y con esto no estaba induciendo al voto de los ciudadanos,
por lo que no había ninguna infracción. ¿Y qué cree usted, amigos y amigas? No contaba de que existen videos en donde primero favorece. ¿A quiénes favoreció? Aquí está muy claro. Al Partido Encuentro Solidario, en la pasada elección del 2021, al PES, de ideología cristiana, al candidato de ese partido, entonces el priista Jorge Jan Rom, a la coalición de derecha Va por Baja California, que integraron Acción Nacional, el Partido de Revolución Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y también a la candidata panista a la presidencia municipal de Mexicali, Eva María Vázquez Hernández. Y pues pensó que iba a sorprender a los ministros o que iba a gozar de su favor como lo ha hecho o lo había hecho durante tantos y tantos décadas acá en Baja California. Pero miren ustedes, aquí tenemos el video en donde él está diciendo que para mí es la única, esto en una misa en la Catedral de Mexicali, para mí, sí, Eva María Vázquez es la única candidata que habla de la vida y que defiende a la familia, bendijo a la candidata, a su equipo de campaña y se pronunció abiertamente, sí, por votar por ese partido. Y después se va y en otro video lo vemos haciendo una oración pidiéndole a los feligreses en el mismo sitio, en una misa, en el púlpito, amigos y amigas, en donde lo tiene estrictamente prohibido, habló entonces de mejor votar por el partido, que ya, bueno, primero se queja de que la bandera azul, obviamente refiriéndose al PAN, pues ya no estaba defendiendo en ese momento o no tenía oportunidades, ¿no? De manifestarse a favor de la vida y la familia. Dice, ahora tenemos una bandera morada, obviamente en referencia al PES, que es la que ondea a favor de los valores tradicionales, ¿sí? Aunque en este caso no sean los católicos quienes estén enarbolando esta bandera, y pide una oración para el candidato Jorge Jan Rom, ¿sí? Candidato entonces a la gubernatura por el PES, para que a un hombre al que admira, ¿sí? Y que va a luchar en este proceso electoral a la vida y a la familia. Olga, Iván, esto hay que celebrarlo. Esta sentencia por mayoría, solamente un ministro se abstuvo, votó en contra, pero de los 7 que estaban ahí presentes en la sesión del Pleno de la Sala superior del tribunal, ¿sí? Deciden 6 votos a 1 sancionar a este personaje si viola el concepto constitucional de separación Iglesia-Estado. Se va a mandar, de seguro hoy mismo se mandan esta resolución tanto al Tribunal Electoral acá en Baja California, pero también a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para que procedan a sancionar, esperemos que sea ahora sí ejemplarmente, a un hombre que estuvo siempre violando la Constitución, que estuvo al margen de la ley, de la Constitución de este país, y que ninguna autoridad hasta el momento se había atrevido a sancionar sus actos delictivos. Iván, no sé si tengas algún comentario o no sé si No, por favor, Iván, tu opinión. Pues coincido contigo completamente, Luis. Yo también celebro que se haya emitido esta sanción, pero tampoco no es la primera vez que sancionan al obispo, no por temas electorales, pero sí por, por ejemplo, promover discursos de odio en contra de la comunidad LGBT sexodiversa. Ya había ocurrido antes por parte del Senapred, creo. Ya se le había amonestado, digamos, ¿no? Por eso, pues, porque es un obispo que le gusta las camas, le gusta montarse sobre discursos sobre la agenda de ultraderecha, por así decirlo, ¿no? Y en este tema particular de Hank, a mí me sorprende, porque incluso, pues a Hank lo podías ver lo mismo reuniéndose con grupos pro vida que con grupos LGBT, o sea, él es pragmático y él no sé, o sea, tampoco es que tenga digamos, siga tanto la agenda que promueve el obispo, pero a la vez el obispo es amigo de Hank de hace mucho tiempo. Cuando lo ingresó de inquilino en el penal del Hongo, el
obispo hizo una carta y de nueva cuenta pidió una carta pública de apoyo a Hank, pidió oraciones a sus feligreses, o sea, siempre ha sido un obispo aliado del poder y de los poderosos en Baja California, y su amistad con Hank, que creo que también le ha bautizado un montón de hijos, en fin, o sea, va más allá de que ahora sea parte del PES, que es de derecha, de ultraderecha, sino que es una amistad de poder, ¿no? Yo lo veo así como una amistad de grupos de poder del Estado, ¿no? Entonces, enhorabuena y ojalá que, como bien dices, sea una sanción ejemplar, ¿no? Y pues a ver qué pasa. Y bueno, pues muchas gracias, Iván. Yo nada más agrego el dato de que este obispo se hizo famoso a nivel nacional por haber inducido la violación a la Constitución y a los derechos humanos de aquel caso de la niña Paulina, cuando resultó la muchachita jovencita, pues una adolescente, embarazada a partir de una violación sexual, y la ley, la Constitución la amparaba para que pudiese interrumpir el embarazo. Y este obispo habló con la madre, habló con la niña y les dijo, la asustó a la niña de que sería condenada al infierno si interrumpía su embarazo. Y se salió con la suya, aprovechando también un gobierno panista, instituciones pues muy conservadoras que violentaron en ese momento el derecho de Paulina. Entonces, también es una muy buena noticia para las mujeres, aunque lo estén sancionando ahorita por una cuestión de carácter electoral, pero es en relación con las mujeres. O sea, es un obispo antiderechos humanos. Y esto de antiderechos humanos va fundamentalmente en contra de las mujeres. Entonces, es motivo de alegría especialmente para nosotras, las mujeres, para nuestras hijas. Bueno. Y una última cosa, porque aparte tendría que tener la sanción también de la Iglesia Católica, de los cardenales mexicanos e incluso del Papa, porque recordando si este personaje tan conflictivo, ¿sí?, tan violador de los derechos humanos, tan violador de la constitución política de este país, impune, desafortunadamente y para vergüenza de los gobernantes mexicanos, recordé que en septiembre del año 2011 ya había tenido un conflicto grave, no nada más con el Poder Judicial de la Federación, y estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que incluso con la presidencia que entonces encabezaba Felipe Calderón Hinojosa. No sé si ustedes recordarán, Iván, Olga, cuando este personaje estaba la discusión, hablando del tema de los derechos de la diversidad sexual, estaba en ese momento se estaba manejando el tema del aborto. Se quería por primera vez regular en el estado de Baja California el tema del aborto, ¿sí? Y en una votación que estaba casi a favor de que se regularizara el aborto, ¿sí?, que este aborto se hiciera a partir de los 9 meses, que se pudiera hacer el aborto a las 9 semanas, perdón, a las 9 semanas, pues no va lanzando la información un día antes de la votación de que el Papa Benedicto XVI había enviado a la presidencia y a otros personajes de la política y el alto clero mexicano para que esta iniciativa en Baja California no pasara. Y dijo textualmente, porque pude recobrar lo que dijo entonces: ayer casi perdíamos la reforma constitucional, pero una llamada del Papa Benedicto XVI a no sé quién, no me pregunten, cambió todo. Querían aprobar el aborto a las 9 semanas de gestación, pero el Papa participó, los gobernadores y hasta el presidente, Felipe Calderón Hinojosa, participaron en esta ley a favor de la vida. Amigos y amigas, en la noche esta mentira se le cayó totalmente
porque la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? La oficina del pontífice y la presidencia de la República, de inmediato en la noche pusieron comunicados, ¿sí? Incluso intervino Jorge Camargo, que entonces era el vocero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con el comunicado oficial de la Presidencia de la República diciendo, ¿saben qué? Esa llamada, ese mensaje, simple y sencillamente, jamás se dio. De esta categoría es el obispo. Un embustero, como, bueno. En fin. Pues entramos a Disculpa, tema, Iván. entramos a tema, Iván. Platícanos primero, tu decisión de entrarle a hacer este trabajo que se vio que después fue un trabajo que te llevó un tiempo, tuviste una metodología para realizarlo, estuviste haciendo, pues, gala y uso de tus conocimientos en la materia para poder tomar los planos georreferenciales y sacar una serie de imágenes en las que pudiste ver todo el proceso desde el terreno mismo donde se instaló Constellation Brands, hasta donde alcanzó a instalarse, los cambios que se fueron dando. Y una de las cosas que más me gustó de tu trabajo es porque esta fue una herramienta técnica, pero fuiste haciendo el análisis político y social simultáneamente a la explicación de cada una de las imágenes y también cronológico, cómo se fue desarrollando no solo la cuestión física ahí de la planta de Constellation Brands, sino cómo incidían, y lo mostrabas físicamente, lo que sucedía en ese momento en los movimientos sociales, las conversaciones, las fuerzas que se confrontaron por parte del gobierno del Estado con los activistas, los movimientos de los activistas que realizaban en contra de la planta, y luego también cómo, en qué momento entra la consulta y las propias declaraciones del presidente, incluida la última referencia que hace en este meeting del 1 de diciembre pasado, en el Zócalo repleto, para conmemorar los 3 años de gobierno de la Cuarta Transformación, y ahí de nueva cuenta hace una referencia a Constellation Brands y Baja California. Adelante, Iván, por favor, coméntanos este trabajo y ya después comentamos también la trascendencia que tiene en las conclusiones que me parecen a mí excelentes. Toda la parte final de tu trabajo sobre las conclusiones ya políticas. Sí, mira, pues mi motivación para escribir, como lo he hecho desde que empezó la lucha, pues es aportar información crítica para sustentar la lucha y con, digamos, como cuando me presentaron, hablan de que soy académico, investigador, pero yo digo que más bien al revés. Yo siempre he sido un activista, militante, que se metió a estudiar a la universidad para aprovechar los conocimientos para la lucha, ¿no? Entonces siempre he intentado desde esta trinchera contribuir, aparte de la organización y estar en las protestas y todas las acciones, ¿no? Y sí veía que había muchas dudas respecto al proceso de desmantelación y poca evidencia, poca información de todas las posturas, ¿no? O sea, por eso lo comento al inicio, incluso quienes confían en que se está desmantelando la planta, a mí me da la impresión de que había pocos elementos objetivos materiales, salvo los que aporta la empresa a través de los informes en esta comisión de salida ordenada, pero pues la empresa tiene un historial pues que hace que carezca de credibilidad, ¿no? Un historial negativo en el que ha presentado cifras a modo, en el que ha maquillado la magnitud del proyecto, en fin, ¿no? Todo eso también lo hemos analizado en otras publicaciones. Incluso tengo una en la que ya de hace como 2, 3 años, me parece,
en el que explico todas las cifras contradictorias de Constellation Brands, de los documentos, con la manifestación de impacto ambiental, con las declaraciones. Entonces, pues carece de credibilidad, ¿no? Y también lo comento porque si bien el objetivo del artículo era analizar, aportar información crítica, tampoco era como demeritar las acciones y el trabajo de nadie, ¿no? O sea, porque luego pudiera tomarse o se ha tomado en ese sentido y no, definitivamente ese no es mi objetivo, aunque pudiera contradecir, digamos, ciertas posturas, ¿no? Creo que lo más importante es tener información crítica para poder, pues, seguir tener más sustentos para la lucha. Y por otro lado, es cierto que es responsabilidad del gobierno federal el que no exista esta evidencia, digamos, el que no se tenga tanto conocimiento, pues, ¿no? Que no se haya difundido a fondo, y creo que eso también provoca que haya desconfianza, por un lado. Y por el otro, es que también tienen razón, en cierto sentido, quienes están diciendo que no ven grandes avances, ¿no? Y es que si, es cierto, o sea, ya ahora dentro de 2 meses se va a cumplir 2 años de la consulta, ¿no? Y la verdad es que uno esperaría que en el mismo ritmo en el que estuvieron construyendo, como ahí lo pongo en el video en la animación, cómo van de repente cuando ya aseguran el agua a finales de 2017, la construcción rapidísimo, en 4 meses, 4 o 5 meses, ya se ven cambios, en medio año se ven, por ejemplo, en los edificios más grandes como el de Envasado, se ven cambios muy, muy acelerados, ¿no? Y eso frente al nivel de desmantelamiento, pues sí genera sospechas, evidentemente, ¿no? En un... Hemos tenido... Ajá. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, sí, de repente te dejamos escuchar. Adelante, ya te escuchamos. Les comentaba que sí era sospecha incluso de quienes están en las comisiones en la comisión de salida ordenada, quienes han participado de esta comisión que se instauró el 18 de marzo del año pasado, dando inicio formal al proceso de desmantelamiento en acompañamiento de vigilancia social, por así decirlo. Quienes participan ahí también han tenido esas sospechas en que la empresa estaba haciendo el desmantelamiento con pies de plomo, ¿no? En que iba muy lento y que no era visible, y por eso mismo se solicitó en su momento que la empresa permitiera que un ingeniero, un experto en temas de ingeniería industrial, construcción especializada, ingresara. Está fallando cuando meto, disculpen amigos y amigas, es que estoy tratando de reproducir un video que nos dejó, que está precisamente en la página donde tiene este trabajo, Iván. A ver, Iván, ¿nos escuchas? Sí, pero Okay. no puede entrar, Sí, no, entonces... no, voy a eliminarlo, elimínalo. sí, voy a eliminarlo, por no hay de favor, otro. porque nos está obstruyendo. Adelante, Iván. Sí, entonces comentaba que fue una petición dada esa sospecha de que se permitiera que ingresara un experto con confiabilidad de los colectivos de resistencias, y la empresa se negó, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, genera en realidad muchas dudas, carece de credibilidad, y bueno, y por eso ese fue el objetivo del trabajo, de contribuir con evidencia, más bien con otras evidencias, con estas herramientas de fotografías aéreas, satelitales, y revisando los propios documentos que como comenté, desde un inicio del conflicto, pues digamos, hemos estado revisando pues a fondo los documentos, manifestación de impacto ambiental y los dictámenes que ha hecho el Congreso, etcétera, toda la información. Entonces, creo que ahí pudiéramos revisar en la mía, en la manifestación de impacto ambiental, qué edificios iban a construir, qué plazos, qué cronogramas se tenía pensado, y intentar pues compararlo con este análisis cartográfico de distintas imágenes sucesivas, cronológicas, respecto al desmantelamiento. Entonces, pues insisto, creo que
hay razones para sospechar y también hay razones para exigir también, ¿no? Que se vea un cambio más drástico, definitivamente, ¿no? Pero también creo que es importante, insisto, analizar críticamente como para tener más sustento respecto a nuestras afirmaciones y señalamientos, ¿no? Entonces, es el objetivo de este artículo, como los demás, insisto. Oye, Iván, permíteme preguntarte algo. En Sí. el trabajo tú dejas asentado también que el 18 de marzo del 2021 se instala esta comisión especial de salida que se ordena para la planta cervecera, ¿sí? Después de la reunión y el acuerdo que se supone tiene la transnacional estadounidense cervecera con el gobierno federal mexicano, la Semarnat, y también con los grupos civiles, ¿no? Y con el gobierno de Baja California. Pero dices que hasta el momento en que tú elaboraste este estudio, que no sé qué fecha, ¿cuándo lo cerraste, Iván? Tu ¿Lo es en los estudio primeros sobre días? el último artículo que El, estás publicando, sobre el el 3, desmantelamiento. 3 de enero. El 3 de enero, ok, hasta el 3 de enero de este año, solamente se habían llevado 6 o 7 reuniones de esta comisión especial, ¿sí? En la que los representantes de Constellation presentaban supuestamente reportes mensuales de estas actividades de traslado y suministro de equipos de acuerdo con ese plan de desmantelamiento. Y tú das unos datos que se me parecen muy interesantes. Tú dices, las 3 fases de salida ordenadas son, 1, fase inmediata o primera fase en 5 meses, que es eliminar, trasladar los contenedores, tanques de levadura y los tanques de CO2. Fase 2, que se llevaría 11 meses. Contenedores, equipos miscelánea, tanques diversos almacenados, 6 silos, 12 BBT, equipo de línea de filtración. Y la tercera fase de 8 meses nos daba mantenimiento, que es limpieza del sitio, las instalaciones eléctricas, las mecánicas y la subestación de la Comisión Federal de Electricidad y seguridad del sitio. Ok, pensando en este calendario, la fase 1 ya se debió haber realizado y estaríamos en este momento en la segunda fase. Oye, ¿se cumplió con ese calendario? ¿Se está cumpliendo con ese calendario? Pues mira, en teoría, si nos basamos en los informes que se están presentando, sí se ha cumplido con la primera etapa. Ahí aparece que hubo un desfase, no conozco el motivo, de más o menos un mes, es lo que se puede ver ahí en el calendario de los informes de una reprogramación. Sin embargo, pues ahora ahí sí nos atenemos a lo que dice la empresa, ¿no? Porque pues no sabemos, no tenemos manera de comprobar más que ¿La pues comisión no puede entrar, Iván? no puede entrar Ah. y se ha solicitado y no han aceptado que entre, no la comisión incluso, no crean que los activistas estamos proponiendo que entremos porque a lo mejor nos tienen miedo, qué sé yo, sino que una persona, un ingeniero experto, ¿no? Pero que nosotros confiemos, ¿no? Y no permite entrar. Entonces, por eso yo me basé en lo que es visible desde fuera y lo que, digamos, tiene cierta escala que se puede ver tanto en las fotografías aéreas como desde fuera del predio de la planta. Y me parece que en este último informe es en el que presentan cambios que se pueden ver o constatar desde esa perspectiva, ¿no? Que son los tanques que están afuera, que ahí pongo 2 imágenes, ¿no? De cómo es visible, pues, incluso en fotografías de fuera, cómo ya hay varios tanques. Hay como una matriz de 16 tanques, como del lado norte del área esta de tanques, que es el área de producción de cerveza, donde en el informe dicen que se están retirando. En la fotografía que hizo un periodista, Omar Ornelas, a inicios de diciembre con un dron, ahí en la planta, precisamente con este objetivo de ver el avance, el desmantelamiento, ahí se ven que se están retirando y ya en las últimas fotos del año se ve como en el plano desde la parte frontal del predio ya se ven que no están esos tanques. Entonces, ahí es una evidencia, digamos, que se están retirando. Y por el otro lado, esto no lo incluí en el artículo respecto a este análisis, y es que hay 6 silos, que son unas estructuras muy grandes que tenían como al sur de estos tanques y que están
que digamos empezaron a montar afuera de la planta para trasladarse, y justo días después, la semana pasada, en un medio local de Ciudad Obregón, Sonora, grabaron un video de cómo iban llegando 6 grandes estructuras que son, se ve que son los silos, y que coincide, pues, o sea, más bien, dicen ellos, vienen entrando enormes tubos, dicen, a la planta de Constellation en Obregón, pero los cuentas y son 6 y son, digo, Una no, yo no he visto. Coinciden. Sí, o sea, deben, a lo que voy es que deben ser los silos de Mexicali que se lo llevaron a Ciudad Obregón, ¿no? Y esa es otra, ¿no? Pero eso es como, digamos, en cuanto a la revisión de la estructura física de la planta, pero hay varios otros elementos que, digamos, que confirman o que apuntan a esta dirección de que sí se está desmantelando. Otro que no puse otro elemento que no puse ahí en el artículo, y es que como lo publiqué el 3 de enero y esta información salió me parece que el 5 de enero, 2 días después, es que Constellation Brands sacó un comunicado en el que anuncia que palabras más, palabras menos, pero básicamente dice que después de la cancelación del proyecto en Mexicali, se construirá una nueva planta en el sureste del país, en Veracruz, y que se invertirán en los próximos 3 años fiscales alrededor de $5,500 millones, ¿no? Y que también se ampliarán las plantas de Nava y Obregón, Coahuila, ¿no? Y digo que también, digamos, apunta en este sentido del desmantelamiento o de la cancelación de la de Mexicali, porque el propio López Obrador dijo que había 2 opciones de la planta. Una era demandar ante tribunales internacionales, ampararse en cláusulas del Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, México, y digamos, era pelear, y la otra era la vía de la conciliación, le llama, que era llegar a acuerdos con el gobierno federal y que la empresa había optado por esa vía, ¿no? Y este anuncio da cuenta de ello, porque, por ejemplo, en la planta de aquí se iban a invertir $1,400 millones, que lo anunciaron con bombo y platillo, que iba a ser la inversión más grande en la historia de Baja California, pero ahora Constellation anuncia que va a invertir casi 4 veces eso en los próximos 4 años, bueno, 3 años fiscales, en México, con una nueva planta y con ampliando las existentes. Y me refiero a eso porque ahí, por ejemplo, a mí me da la impresión de que la empresa balanceó sus opciones. Dijo, por un lado, podemos demandar, irnos a tribunales internacionales, pelear contra el gobierno, pero eso puede, digamos, generar primero animadversión del gobierno federal y por el otro lado desgaste, pues, ¿no? O sea, estar aferrados a eso en un proceso que quizás duraría años, mientras ellos necesitan satisfacer una demanda que está creciendo en Estados Unidos y, claro, también responder a su crecimiento a sus accionistas, ¿no? Entonces llegaron al acuerdo, o esto aparenta, y les conviene a final de cuentas, la empresa sale ganando, por así decirlo, porque pues está anunciando nuevas inversiones y está anunciando un nuevo plan que quizás en lo inmediato pueda tener pérdidas. De hecho, en ese informe, en un informe financiero publicado también en su página el mismo día, dice que hay varios activos de la planta suspendida en Mexicali que no se van a poder reutilizar y que esos activos ascienden a más o menos $650 millones, algo así, y que por ese motivo los activos se degradaron a el valor de 20 millones. Entonces lo que están diciéndoles básicamente a sus accionistas es que ciertas acciones que estaban, que se traducían en activos físicos, en el terreno, en las estructuras, en lo que se invirtió en la planta, en quizás también en los permisos de agua, en fin, todo eso que se invirtió no se podía reutilizar, claro, y entonces se iba a perder y entonces esos activos se degradaron. ¿Qué está diciendo? Pues que tuvieron pérdidas. Claro. Pero insisto, esas pérdidas son a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo el acuerdo en el que llegaron también le conviene a la cervecera, pues porque van a seguir con buena relación con el gobierno federal, van a seguir, tienen un plan ambicioso de inversiones
y eso les va a permitir tener ganancias y recuperar estas pérdidas a futuro, ¿no? Y también un elemento adicional ahí es el hecho de que, por ejemplo, estas plantas no solamente son capital industrial, sino también es capital especulativo. Entonces, el solo hecho de anunciar que van a invertir 5.500 millones de dólares en los próximos 3 años fiscales y que eso implica que tienen, frente a todos los golpes que se les dieron en su credibilidad, en su imagen, todo lo que ocurrió con la planta aquí en Mexicali, eso lo que está implicando es confiabilidad para sus accionistas, ¿no? Claro. Y en la bolsa de valores. Entonces, ya con solo el hecho de anunciar ese gran plan de inversión, entonces los posiciona, sus acciones suben y eso implica pues que van a estar ganando con estos mecanismos Sí, fíjate, Iván, ¿no? Entonces, el día de hoy, Iván, nada más para confirmar y precisar algunos datos que en este momento nos estás dando, el día de hoy se está publicando una información sobre esto. Uno es de la misma compañía y otro es del gobierno del estado de Veracruz, que es en donde aparentemente se va a asentar esta planta para compensar lo que están perdiendo aquí en Mexicali. Constellation Brands está anunciando que precisamente a raíz de que lanza este comunicado oficial y ya viene a confirmar ante la comunidad económica mundial que va a continuar trabajando en México, ¿sí? Se le aumentaron el costo, el valor de sus acciones en casi 4.2%, tan solo el simple anuncio. Y reconoce que esto, pues, de alguna forma viene a ayudar el proceso de descomposición que había tenido en su firma en el mercado mexicano y en el mercado internacional, fundamentalmente en Nueva York, que había sido de pérdidas en el valor de sus acciones durante todo el año 2020 y 2021, porque fueron en realidad 2 años los que resultaron afectados por el movimiento de las resistencias en Baja California. Pero el gobierno de Veracruz también emite el día de hoy un comunicado, se le acredita a Enrique Nachón García, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, quien precisa que la inversión que ya tiene amarrada y anunciada para el Estado de Veracruz, Constellation Brands, es de 1.300 millones de dólares, que coincide con la cantidad que estaba programando invertir acá en Mexicali, y de los cuales tengo entendido que ya lleva un 70% de esa inversión, pero en fin, eso ya es borrón y cuenta nueva. Dice también que ya por parte del gobierno del estado de Baja California ya le mostró 27 predios a la Constellation Brands, a la transnacional, ¿no?, en donde se puede instalar, y que Constellation Brands tiene esa información y en este momento está evaluando en qué punto en particular, hoy 13 de enero, ¿sí?, podría ya definir el lugar en donde finalmente va a construir su nueva planta. El resto de los 5,000 y feria de millones de dólares, mi estimado Iván, es parte del programa nacional que para este año Constellation Brands tiene como inversión a lo largo de todo el 22 para sus plantas en Obregón y en Nava, más aparte el tema del desmantelamiento de Mexicali. Habrá que ver entonces, mi estimado Iván, y con esto cierro rápidamente también, de qué forma o cuál fue el acuerdo que se tiene con el gobierno federal mexicano para finalmente tener algunas ventajas, no sé si de carácter fiscal o de qué otra forma, se le están entregando a la transnacional para que finalmente ésta decidiera, ok, pues entonces sí me quedo en México. O sea, ellos tienen inversiones muy grandes en nuestro país, pues ya por más de 10,000 millones de dólares. Ya están aplicados más de 10,000 millones. Y ahora Constellation Brands no nada más es cerveza. Constellation Brands en nuestro país tiene una cantidad también muy importante de otros productos a través de sus subsidiarias, que son muchas, que están en la industria del vino, están en la industria del tequila, en las bebidas energéticas, en fin, en una cantidad enorme de productos, ¿sí?, que están ya posicionados en nuestro país. Entonces, obviamente, no le conviene de ninguna forma pelearse con el gobierno federal mexicano, y ya nada más estoy esperando que en un momento determinado algún periodista en este país, a ver si Cuatro Vientos lo puede hacer, solicite información sobre el acuerdo que tuvo finalmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?,
cuáles fueron las ventajas, las responsabilidades y los derechos que tiene para trasladarse y no demandar finalmente a México. Sí, también decía yo, te interrumpí, que también está en la industria de la marihuana, por ejemplo, Constellation, pero su mercado más dinámico, según lo que tengo entendido, es la cerveza, desde que en 2013 adquirió los derechos de Grupo Modelo para Estados Unidos. Y sí, de hecho, me parece que son 6 o 7 países donde Constellation Brands tiene operaciones, no solamente en vino, en vodka, en whisky, en otras bebidas espirituosas, pero toda su producción de cerveza está en México, ¿no? Que son con sus 2 plantas, la de Nava, Coahuila, que es en estos momentos la planta más grande del mundo, ¿no? Y ahora con y la más automatizada, por cierto, ¿no? De hecho, lo presumen. Y ahora con las inversiones que están planeando de incremento, pues va a seguir creciendo y creciendo, ¿no? Y menciono esto también porque, o sea, este análisis que hago es un análisis, digamos, frío, por así decirlo, ¿no? Como hay que revisar la correlación de fuerzas, hay que revisar los distintos actores, acuerdos que hay como para determinar o para sustentar, ¿no? Nuestra denuncia, nuestra lucha. Pero a la vez, eso no significa que sea algo positivo, ¿no? O sea, estoy diciendo que el anuncio de 5.500 millones de dólares en los próximos 3 años con la planta del sureste y con las plantas de Obregón y Nava, digamos, da más elementos para confiar, digamos, en que la planta aquí ya no les importa, ¿no? Frente a ese plan, ¿no? Sí. Pero eso no lo veo como algo positivo. ¿Por qué? Porque desde hace años también, en el marco de esta lucha, hemos venido denunciando cómo México se está convirtiendo en el barril de cerveza de Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, somos el tercer productor mundial de cerveza, imagínense, tercer, después de Estados Unidos y China, pero somos el principal exportador de cerveza en el mundo, ¿no? Y es el 80% de la cerveza que se exporta de México al mundo va hacia Estados Unidos, ¿no? De hecho, Corona, dicen, hay los anuncios, ¿no? De la marca, ahí se me fue el lema que utilizan, y bueno, qué bueno que se me olvidó para no darles publicidad, pero la cerveza más vendida en el mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos, insisto, es donde se va el 80% de las exportaciones de cerveza, y el principal involucrado en eso en los últimos años, en ese incremento, es Constellation Brands. Y por otra parte, el 67% de todas las importaciones de cerveza a Estados Unidos vienen de México. Quiere decir que 2 de cada 3 latas de cerveza importada que se consumen en Estados Unidos provienen de México, ¿no? Y esto, digamos, aparte de que son plantas altamente automatizadas, y lo podemos ver con Constellation Brands, que iba a generar 750 empleos aquí, iba a requerir más agua que toda la industria de Mexicali y Tijuana junta. Son plantas que no generan empleo, son una nueva modalidad de industrialización altamente robotizada, que presiona los salarios a la baja, que hace competir a trabajadores con máquinas y que es como la nueva embestida del capital para elevar sus tasas de ganancia, ¿no? Eso es, me parece que Constellation Brands es un ejemplo claro de esa dinámica y que va a seguir enfrentando y empobreciendo a la clase trabajadora. Y por otra parte, pues yo también en otras publicaciones analizo cómo la mayor parte de estas grandes industrias cerveceras se localizan sobre acuíferos en déficit o sobreexplotados y en cuencas con alto estrés hídrico. Y si bien no puedes afirmar directamente que estas empresas son las causantes de esa sobreexplotación y estrés hídrico, por lo menos sí puede decir que están agravándolo, ¿no? Que están contribuyendo a agravar esas situaciones que a final de cuentas significa escasez para sectores, sobre todo para siempre los más pobres son los que terminan cobrando la factura, ¿no? Digamos, o pagándola más bien. Entonces, eso y también eso ha generado conflictos no solamente socioambientales en defensa de recursos hídricos, como ocurrió aquí, como... ¿Qué sucedió? No te escuchamos. Se fue el sonido. ¿El sonido se fue? ¿Ahí me escuchan? Esa. Ajá. Sí, entonces decía que hay múltiples conflictos socioambientales vinculados a estas plantas, como en Hidalgo, como en Calera, Zacatecas,
como en Yucatán también hubo denuncias sobre que iba a afectar a los mantos freáticos, en fin, ¿no? Y todo esto, y claro, y conflictos laborales, ¿no? De hecho, Grupo Modelo, que aunque ahora Grupo Modelo es parte de una transnacional que se llama AB InBev, las plantas de Constellation Brands antes eran de la misma, del consorcio Grupo Modelo aquí en México, ¿no? Y este consorcio tiene historia de abusos laborales, digamos, de romper huelgas, de prácticas antisindicales, incluso muchos casos de homicidios industriales, que es cuando obreros mueren en las fábricas como consecuencia de la falta de seguridad para ellos, ¿no? Entonces, hay muchas denuncias, hay luchas históricas como lo que ocurrió con una huelga en la Ciudad de México, en la planta de Grupo Modelo de Ciudad de México, que, digamos, hubo una represión, un rompimiento de la huelga, se despidió masivamente a trabajadores y precisamente también tiene que ver con este proceso de cómo estas industrias se han venido automatizando, ¿no? Requieren menos trabajadores e incrementan sus ganancias. Y por si fuera poco, frente al empobrecimiento de los obreros del Grupo Modelo, está como contraparte el enriquecimiento de una de las familias más poderosas de México, que fue la familia de María Asunción Aramburu Zavala, que es la mafia del poder, ¿no? Así. Sí. Y que sigue siendo parte del Consejo de Administración de Grupo Modelo y que es la mujer más poderosa de Latinoamérica, que está casada con el ex embajador de Estados Unidos en México. En fin, ves todas esas alianzas. Entonces, insisto, y lo menciono porque hago énfasis en esto porque, insisto, no, el hecho de que hayamos ganado aquí la lucha no significa que no nos sigamos oponiendo a Constellation Brands, y si la gente de Veracruz requiere nuestro apoyo, tanto de protesta, de difundir la información, como también análisis, pues ahí estaremos en la trinchera también, ¿no? Porque creemos que también estos proyectos van a seguir generando conflictos y pues hay que solidarizarnos y seguir dando la lucha, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto a este anuncio de inversiones, ¿no? Que digamos, el análisis pues, de esto, de todo lo que implica. Y qué bueno que comentaste todo este aspecto que nos permite elevar la mirada de la región del Valle de Mexicali y llevarla hacia el país. Y yo diría, habría que llevarla por lo menos al continente, porque sí deja unos sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, una alegría enorme de saber que se dieron las condiciones en Baja California gracias a la constancia, la lucha de los movimientos de resistencia, que con sus altibajos e incluso con sus diferencias internas, lograron mantener siempre, siempre, siempre su consigna, su demanda de no a Constellation Brands. Se contaminan las luchas sociales con los fenómenos políticos, se atraviesan las elecciones, se van unos para un bando, otros para otro, y eso incide también en la lucha social. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, incluso aprovechando hasta las diferencias, quienes estuvieron siempre vigilantes de si se movía o no se movía un tornillo, si entraba o no entraba un vehículo, aunque después hicieran una lectura política, partidista de ello, todo a final de cuentas vino a incidir para que la empresa entendiera que aquí no podía conservarse. Yo también digo que esta lucha fue muy importante y exitosa, y no estamos acostumbrados a tener luchas exitosas y menos contra transnacionales tan poderosas, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo creer que ganamos, y estamos buscando dónde está la trampa, ¿no? A ver si es cierto o no que ganamos o si nos están engañando. Pero sí, se ganó en el rancho, en el terruño. Aquí se impidió la instalación de la planta cervecera, y creo que
en justicia habría que reconocer también a que sucede porque hubo una correlación de fuerzas diferente en el gobierno federal e incluso pues tuvo sus diferencias con el gobierno estatal, ¿no? Un gobierno estatal pro-neoliberal, aunque fuese de Morena, con Bonilla. Yo pienso que todavía estamos en esa línea neoliberal en Baja California, que no hay mucha diferencia entre los gobernantes de Morena aquí en Baja California y Kiko Vega, que fue el último panista, con Claudia Pavlovich aplaudiéndole a Constellation Brands en Sonora, pues es lo mismo. Pero bueno, todo esto estuvo muy bien localmente, pero levantamos la mira como lo has hecho en tu análisis, Iván, y sí viene el lado amargo, ¿verdad? De lo que significa la cerveza amargosita, el lado amargo de lo que significa estar exportando a cambio de prácticamente nada, cantidades de millones y millones de metros cúbicos de agua convertido en cerveza hacia Estados Unidos y luego todavía después comprársela hecha cerveza, ¿no? Importarla para tomar nosotros. Y todo esto cuando el problema del estrés hídrico, de la falta de este recurso, nos va a estar afectando cada vez más. Ya lo vimos recientemente, que el precio del agua alcanza cantidades superiores incluso a las del petróleo, ¿verdad? O incluso a las de otro producto elaborado, y que el agua pues es factor de conflictos, de ingobernabilidad, y que se está anunciando desde hace tiempo ser la guerra de las guerras, el motivo de las guerras entre pueblos y naciones. Y a mí me dejó mal sabor de boca enterarme de que pues se da esta negociación a cambio de una ampliación de las plantas cerveceras, no nada más de la instalación en Veracruz, que dicen pues que allá sobra agua, en Veracruz y en Tabasco, pues que allá está bien, ¿verdad? Pero que en el norte no. Pero la negociación incluye, creo, esta ampliación de Nava, Coahuila, y de Cajeme y de Ciudad Obregón, en fin, todo esto que es el norte y que había dicho López Obrador, ni una planta más, ni en Mexicali, ni en Baja California, ni en ningún lugar del norte del país, porque hay deficiencia de agua. Entonces me deja ese mal sabor de boca, y luego no dejo de sentir esto que es como muy ofensivo, que empresas como Constellation, igual que la de aquí, ¿cómo se llama? La Sempra Energy, nos vienen a dar dádivas para hacerse pasar por empresas socialmente responsables y empáticas con la población. Y estaba viendo los anuncios, por ejemplo, más recientes, pues de que junto a los 5,000 millones de dólares, ¿verdad?, que significa la inversión en Veracruz y otros más en el norte, anuncian 4,5 millones de dólares en 9,000 despensas para ayudar, beneficiar a 30,000 personas de familias vulnerables de Coahuila, ¿no? Y dices tú, híjole, están llevando el agua, está sucediendo todo lo que acabas de describir, el daño, impacto ambiental que provocan, la violación de derechos humanos, el pasar por encima de los derechos laborales, y luego te hacen la publicidad de las despensas que entregan, y me imagino que al estilo de como lo hace Sempra Energy aquí en Baja California, pues también entregan dádivas a determinados sectores, líderes, grupos, incluso ambientalistas, que les están embarrando la mano, de manera tal que cuando surge la posibilidad de hacer una protesta contra estas empresas, no aparecen las voces de esas organizaciones ambientalistas, ¿no? Porque están cebadas con dádivas.
Y luego el otro aspecto, el que tiene que ver con la democracia, que pues aunque hayamos cambiado ahorita de gobierno y esté López Obrador gobernando, el régimen, la corrupción que alcanza la vida político-electoral no se modifica rápido. Y sabemos que estas empresas se convierten también en los grandes electores, en los que deciden quiénes pueden ser los candidatos de cada partido. Entran, meten su cuchara ahí también, ¿no? Y luego vemos gobiernos que procedan del signo que tú quieras, pero aquí en Baja California y en Ensenada en particular lo podemos decir, como el del alcalde Armando Ayala, pues prácticamente besándole los pies, ¿no? A Sempra Energy, haciéndole consultas a modo para que siga expandiendo su negocio y a cambio de dádivas también, otra vez dádivas, ¿verdad? Entonces creo que el daño que hacen es en lo ecológico, es decir, en lo ambiental, en lo laboral, en lo económico, en lo político y daños a la democracia también, ¿no? Entonces, por ahí quería plantearte esto antes de pedirte que tú mismo, en tus propias palabras, que a mí me gustaron mucho cómo las expresaste por escrito, nos hicieras el balance de las conclusiones de tu trabajo. Sí, mira, aquí tocas puntos muy importantes que creo que también aportan al análisis y digamos, a la perspectiva de la lucha. Por ejemplo, esto que mencionan, ¿no? Digamos, de la incidencia social que buscan estas empresas con las dádivas, con este asistencialismo, ¿no? De tomarse la foto y regalar algunas despensas, pintar escuelas, como hicieron acá, y también, evidentemente, donar a asociaciones y grupos, ¿no? Sí, definitivamente, digo, Odebrecht, por ejemplo, tenía un departamento de sobornos, ¿no? Así seguramente estas empresas tienen el departamento de, digamos, imagen de social, no sé cómo le llamen, ¿no? Su Pero también, altruismo. pero también me parece importante lo que tocas porque, por ejemplo, otra de las sospechas o digamos, de la desconfianza que se tiene es que en el plan de desmantelamiento de la planta, que lo leía ahorita Luis, de las 3 fases, en ninguna parte viene que van a desmantelar o que van a derrumbar las estructuras ya construidas, como son las naves industriales, que son grandísimas, ¿no? Yo creo que ninguna otra empresa aquí, otra industria aquí en Mexicali tiene una nave industrial del tamaño del área de envasado de Constellation Brands, y también no están planteando eso, remover esas estructuras, ¿no? Ni las planchas de concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso tiene lógica, pues, porque, por ejemplo, si tú te vas a mudar de aquí a Veracruz, de tu casa, pues te llevas el refrigerador, te llevas la sala, te llevas tus muebles, tus libros, todo, pero no te llevas la casa, pues la estructura, ¿no? Pero la casa Sale sigue más siendo barato. tuya. Sí, sí, sí. Entonces sale más barato. No es algo que salga más barato desmontar y trasladarlo para allá, ¿no? O sea, van a llegar allá, van a contratar empresas locales y van a A construir. Lo que construir. se están llevando es todo el equipo especializado, lo que seguramente, lo que estamos viendo en pantalla, todo el área de envasado, producción, los tanques, toda estos. De nueva cuenta se nos cortó, disculpa, mi estimado. A ver, vamos a ver si podemos Ahí. recuperar. Ahí está, sí. Sí, entonces digo que no se va a demoler, no se va a retirar esas estructuras que digo en una parte del artículo, quizás no esté planeado lo que todos queremos ver y es que no haya nada, ¿no? O sea, van a seguir esas naves industriales, entonces eso te genera duda respecto a qué se va a hacer con esas naves industriales. Si van a poner un nuevo parque industrial con otras industrias y lo van a vender a nuevas maquiladoras, otro tipo de capital industrial, si el gobierno del estado va a recuperar algunas de esas hectáreas que recordemos que eran de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y se las vendió a precio baratísimo, Ridículo. no tengo la cifra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero a la vez, y eso genera también desconfianza que digan, bueno, si eso sigue siendo propiedad de Constellation Brands, quizás
dentro de, no sé, 6, 7 años que ya hayan construido ya las plantas y digan, no, pues nuestra producción sigue, nuestra demanda sigue creciendo y digan, no, pues vamos a reactivar el gobierno de Mexicali ya con otras condiciones, ¿no? Eso genera. Pero, por otro lado, yo menciono que, por un lado, estas empresas también tienen, digamos, en sus análisis, en sus investigaciones de dónde ubicarse, también hacen un análisis respecto al clima social, ¿no? A la parte social. Es decir, y ocurre también con la industria maquiladora, se van, vamos a ir a Tijuana, Mexicali, ¿cuál es la historia de lucha obrera ahí? Hay sindicatos independientes o hay sindicatos charros que se pueden comprar. Bueno, entonces eso ya es una ventaja, ¿no? Y así van construyendo, van haciendo. Se nos volvió a congelar, mi estimado Iván. Espera, a ver, sí, Ahí. la última parte sí. Bueno, entonces menciono que revisan tanto sea organización sindical, obrera, pero también el clima social. De hecho, en los documentos de Constellation Brands, en los que ofrecía el gobierno del estado, decía, Mexicali tiene un clima social propicio para las inversiones, que en el argot empresarial neoliberal es que la gente no protesta, que la gente es sumisa, que es, o sea, eso. Pero entonces ahora, si hay una nueva industria de ese tipo que sabe que puede generar encono social, que quiere instalarse en Mexicali, pues Mexicali, la ciudadanía, el clima social de Mexicali ya tiene como antecedente que se le ganó a una de las transnacionales más grandes en la producción de cerveza, una de las compañías en la lista de las 500 más grandes de Estados Unidos, con todo en contra. O sea, hace 5 años, 6 años, no se imaginaban que en 4 o 3 años iban a tener estos resultados, ¿no? O sea, tenían apostándole todo porque nunca creyeron que iban a vivir esta situación. Hasta el propio López Obrador lo dice, ¿no? En sus discursos después de la consulta, dijo, es que me sorprendió Mexicali porque no ocurría, era una ciudad pacífica, ¿no? O sea, no protestaban ni como en Ensenada, dice, como en Tijuana, otras ciudades, y de repente se levantó un movimiento social sin precedentes y ahí está el resultado, dice el propio presidente. Pero a la vez yo digo que el presidente peca de ignorancia, como también la empresa y el gobierno. Y es porque en Mexicali siempre ha habido luchas por el agua. En los 60s hubo grandes manifestaciones nunca antes vistas en contra del problema de la salinidad, por ejemplo, en el que agricultores, por gente del valle y la ciudad se manifestaba en contra porque era se veía como una agresión, pues, y era un problema. Después, antes de eso, el reparto, el asalto a las tierras, la lucha en contra de la Colorado Riverland Company. Ahora, menos años, la lucha en contra del canal todo americano, el encementado, el revestimiento. O sea, siempre el problema del agua ha desatado en menor o mayor grado movilización. Está social. El tema del Tratado Internacional de Aguas, mi estimado Iván, que tú sabes que también cada temporalidad hay problemas porque se va reduciendo la cuota que se entrega Estados Unidos a México a través del río Colorado, y eso ha generado problemas muy graves en el campo del Valle de Mexicali. Sí, hay que mencionar, mi estimado Iván, creo yo que a final de cuentas el tema de las resistencias en Mexicali, como sucedió por cierto momento de la historia en toda Baja California, pues lo detona en realidad Enrique Peña Nieto con su famoso gasolinazo. ¿Te acuerdas? En diciembre del año 2017, 2016, ¿recordarán? Eso provocó que incluso hasta Ensenada, ¿no?, se levantara y se dieran también manifestaciones que tenían muchísimos años que no se daban. Y ahorita con lo que estás diciendo, que es lo que hay una enorme especulación de qué va a suceder. Yo no digo con la nave industrial, mi estimado Iván, yo estoy hablando de todo ese terreno que se le regaló prácticamente por parte de Francisco Vega 11 pesos metro cuadrado. Y su congreso panista, ¿sí?, a esta compañía transnacional, que también hay que decir por qué finalmente llega a Mexicali. Sí, hay que recordar el antecedente. Tú acabas de citar a la principal compañía cervecera del mundo, que es esta compañía cervecera belga brasileña
AB InBev, que es Anheuser-Busch InBev, que compró en el año 2010 finalmente a todo el grupo Modelo de esta señora María Asunción Zavala, que es considerada la sexta persona más rica en México, 331 a nivel mundial, según la revista Forbes. Pero hay que recordar que cuando compra esta AB InBev a Grupo Modelo, ya tenía años intentando comprar a esta compañía, que fue la primera cervecera mexicana que cotizó en la Bolsa de Valores. Estaba viendo el dato en 1991, y eso precisamente propició que comenzara a posesionarse este enorme consorcio por ventas de 510,300 millones de hectolitros al año, ¿sí? De acuerdo, según las cifras de 2016, para que entrara y se quedara con el negocio, buscando ampliar su presencia en el mercado de los Estados Unidos. Eso es muy importante que lo mencionemos cuando estamos hablando de Constellation Brands, porque esta desmedida ambición de este consorcio belga brasileño genera un conflicto en los tribunales judiciales de competencia mercantil en los Estados Unidos, y le dicen, no, si tú entras con todo el grupo Modelo acá, pues vas a crear un supermonopolio en el país, uno de los principales países consumidores de cerveza. Y le dijo, no puedes. ¿Cuál fue la solución? Constellation Brands, que todavía hasta el 2018 no estaba ni siquiera considerada entre las 10 principales compañías cerveceras mundiales, pues levanta la mano, aquí estoy. Para evitar ser considerado monopolio, ¿no? Entonces, llegan a un acuerdo en Estados Unidos en donde esta inmensa compañía le dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Pues Constellation Brands se va a hacer cargo entonces de la marca Modelo en Estados Unidos. Y eso no se sabe, o se menciona muy poco, ¿sí? Porque consideramos que Constellation Brands es independiente. No, forma parte finalmente, al menos por acuerdos y contratos, de este inmenso consorcio belga-brasileño cervecero. Y que no nada más vende eso, vende un montón de productos más. Y entonces, es así como crean en México, hay que ver las fechas, se van a Nava, en donde provocan un gran problema también con el manto freático, allá en Nava, en Coahuila, anuncian Mexicali y anuncian Obregón, ¿sí? ¿Y qué sucede? Surge en el caso de Mexicali la famosa puerta, el famoso proyecto Puerta, proyecto Gateway, que hasta donde conocimos, nosotros que hicimos esa investigación así, pues, fuimos los primeros que entregamos esa información acá en Baja California, y creo que en México, que ese proyecto tenía intereses para crear empresas, no una empresa, sino varias empresas. Nunca supimos de quién, en las áreas de las bebidas y de los alimentos, ¿sí? Y que el proyecto de Constellation Brands, la cervecera, era el proyecto Ancla. Lo demás no lo llegamos a conocer porque jamás se dio a conocer en qué consistía, y hasta el momento no sabemos en qué consiste ese proyecto Getaway o Puerta, y qué significaba pues la totalidad de esos 20 millones de metros cúbicos que se estaban pidiendo originalmente para la zona. Sí. Porque la cervecera en realidad era muy poquito lo que iba a utilizar. Un comentario breve ahí, un paréntesis, Javier. Fíjate, Iván, que lo que sí logramos saber en su momento, porque eso se aprobó, recordarás tú, en el presupuesto de egresos del 2016, en una sesión nocturna en el Congreso, cuando se aprobaron las APPs que proponía Francisco Vega, y se aprobó la construcción del canal que llevaría el agua a Constellation Brands. Y nosotros hablamos en ese tiempo con una diputada y nos decía ella, no entiendo por qué este canal va a llevar un volumen de agua superior, muy superior
al que pide la Constellation Brands. Después, pues, supimos que era porque tenían un complejo de proyectos ahí, que llamado Puerta. Pero fíjate, la perversidad del proyecto original era no solamente regalarle prácticamente el agua a Constellation Brands y los terrenos, sino que la empresa se quedara como propietaria de un agua excedente que se le estaba entregando, para que ya como dueña, ya privatizada el agua, ella se encargara de distribuirla a las otras empresas que no supimos qué inversionistas serían, que se iban a instalar en este complejo. Entonces, por eso también lo de la letra chiquita, ¿te acuerdas que lo hizo, lo dio a conocer el doctor Alfonso Cortés Lara, del contrato de letra chiquita, del compromiso de que no dijeran cuál era la cantidad de agua que iba a utilizar Constellation Brands, porque los volúmenes eran muy superiores los que le estaban entregando a los que iba a usar la cervecera. Entonces la cervecera sí iba a ser dueña de esos volúmenes enormes de agua para entregarlos a los demás proyectos. Y en ese sentido, mi estimado Iván, yo te hago ya dos preguntas. Para mí era importante también dar este marco histórico y empresarial, ¿no? De estos grandes corporativos, que al final de cuentas estamos hablando de corporativos, te digo, súper millonarios, súper influyentes en las economías de los países en donde finalmente se llegan a establecer. Pero la primera pregunta es si la comisión especial le puede preguntar a Constellation Brands en la próxima reunión, mi estimado Iván, ¿qué proyecto tiene específicamente para todo ese enorme terreno que se les regaló prácticamente, se le vendió a precio de regalo? Y la segunda pregunta que te quiero hacer, Iván, es, ok, se va a Veracruz, lo comentaron hace ratito ustedes, y tú lo has estado señalando en el transcurso de tu exposición, pero lo interesante sería aquí entonces preguntar, Iván, si el hecho de que se vaya a Veracruz, en donde supuestamente existe una enorme cantidad de agua, pues tampoco le va a afectar allá, pues estamos hablando de la misma cantidad de millones de metros cúbicos que van a requerir, y es cierto, allá hay mucha lluvia, y hay muchas, es más, hasta se desborda, pero yo no sé si eso pudiera también, de alguna forma, estresar, fue la palabra que tú utilizaste, el recurso hídrico de esa región del país. Sí, nada más antes de contestarte las dos preguntas, me gustaría comentar una que, por ejemplo, yo he escuchado esta idea de que Constellation Brands puede ser parte, o sea, de AB InBev, ¿no? De esta empresa que es la más grande de producción de cerveza del mundo. Yo lo dudo, y lo dudo porque antes de adquirir Grupo Modelo los derechos de Estados Unidos, Constellation Brands ya era una gran compañía, o sea, es la mayor productora vinícola del mundo, ¿no? Entonces ya era una enorme compañía que no necesariamente se tiene que subordinar a otra, me refiero, ¿no? Pero digo, hay que revisar. Y otro punto también importante del tema del agua, y que también me parece otro elemento más para añadir respecto a que es muy difícil que se instale aquí o que busque reactivar el proyecto, porque es el tema del agua. Pues si antes fue difícil, digamos, ahora lo va a ser más, no solamente por el clima social, sino también porque el escenario de estrés hídrico en la región es que se va a seguir agudizando, ¿no? O sea, algo que pasó desapercibido, yo no vi notas, por ejemplo, fue que a partir del 1 de enero, de este 1 de enero, llevamos 13 días con poquito menos de 100 millones de metros cúbicos menos de la cuota del río Colorado por acuerdo del Acta 323, ¿no? Así entonces, es, efectivamente. Ahí está. ¿Qué implica eso? Que el estrés hídrico vaya en aumento, la demanda sigue creciendo y la disponibilidad va a la baja. Y eso se va a traducir en que va a haber más competencia por el líquido y más conflictos. Entonces, para que una empresa de ese calibre, con esa idea, se busque instalar, la tiene más difícil. Y frente al gobierno federal dando, digamos, abriendo las puertas del sureste, seguramente van a balancear y van a decidir ir allá. Bueno, eso, ¿no? Es otro elemento. Respecto a esto que comentas, sí creo que me parece bastante pertinente la propuesta que haces de que se pregunte a Constellation, al gobierno federal, qué destino buscan con esas instalaciones, con las naves industriales, y lo anoto, ¿no? Para compartirlo con la Contraloría Ciudadana del Agua, para hacerlo. Y el otro... no nada más la nave, perdóname que te interrumpa, el terreno, Iván, ese es el tema.
porque ahí, y preguntarle, oiga, ¿y qué? Si no es mucho abusar, ¿de qué se trata su proyecto Getaway? O La Puerta, que nos digan, que nos expliquen. Si con la que fue caída todo del que Constellation abrieron se cae todo. todo. Uh-huh. Sí, claro, de hecho, como tú dices, era el proyecto Ancla que vinculaba todo, ¿no? Y sí, y de hecho, hay la impresión de que van a continuar con proyectos industriales porque ya tienen un acueducto, agua, tienen el terreno, tienen la vía del tren, tienen el libramiento de Mexicali y tienen el gasoducto de Sempra. Entonces tienen todo y tienen las colonias populares del sur para tener mano de obra para barata. tener mano de obra que necesitan poca, como tú dices, ¿no? Están robotizados. Oye, Iván, y nada más una precisión. Yo cuando comento que podría existir algún tipo de arreglo entre estos dos grandes consorcios, obviamente reconociendo, como tú bien lo dices, que Constellation es un súper gigante en el tema de los vinos, pues a final de cuentas, en el caso específico del Grupo Modelo y de este acuerdo comercial que tienen allá para vender Constellation Brands directamente los productos del Grupo Modelo, pues ahí entonces al final de cuentas se convierte así como en una especie como de franquicia, ¿no? Un supergrupo poderoso que hace una franquicia en el tema de los productos de la cerveza, pues de los cuales son dueño aquí en México, pues este grupo, AB InBev. O sea, por eso lo mencioné, ¿eh? No porque existiera ahí algún otro tipo de cosa. Adelante. Oye, Iván, pero bueno, me parece muy bien, muy padre la propuesta de Javier. Qué bueno que existe esta auditoría o Contraloría Ciudadana del Agua, pero me gustaría que nos dijeras hasta dónde, cuando se crea esta comisión para ver el proceso de desmantelamiento, la salida ordenada de Constellation Brands, se habló de la necesidad de que participara esta Contraloría o gente propuesta por la Contraloría en una comisión. ¿Cuál era el propósito? Pues transparentar ese proceso, socializar la información, y creo que ahí se ha fallado. No sé por qué, tú quizá tengas conocimientos y formas parte de la comisión, qué es lo que está pasando, porque para nosotros era fundamental la presencia de ustedes dentro de esa comisión para estar al tanto de lo que sucede, y nos pasamos un año así entre si se va, no se va, el título de tu trabajo, y como diría mi abuelita Lucinda, con el alma en vilo, a ver qué estaba lo que es pasando con esto, ¿no? Entonces ahora lo mismo sucederá en relación con lo que queda. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer ahí? Sí, no, yo creo, me parece muy importante lo que dices. Creo que ha fallado la comisión. De hecho, ha tenido problemas. Quienes participan de las resistencias y de los colectivos han sido muy críticos también en exigir, pues, que se presenten a tiempo los informes, que sean claros, que se respondan las dudas. Y me parece que otra propuesta que comentaba con otras compañeras y compañeros, que creo que es pertinente, sería que no solamente la compartan estos informes con los colectivos, con la Contraloría, sino que también hagan partícipe a los medios de comunicación, que los medios de comunicación reciban la información, que reciban boletines para que difundan más ampliamente pues el proceso, ¿no? Porque incluso nosotros como colectivo Resistencias tenemos audiencias limitadas, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Pero antes, no me quiero que se me pase la pregunta que hacía Javier respecto al estrés. ¿Cómo? Al estrés en Veracruz. Veracruz. Y es el hecho de que, sí, o sea, allá hay agua, ¿no? O sea, de hecho, en el análisis, México es un país con alto estrés hídrico en general, pero el estrés hídrico está en el norte, ¿no? Es un país muy desigual en cuanto a la distribución del agua. Es un país muy grande. Bueno, y quizás allá también hay problemas de agua, no tanto por que no haya disponibilidad en, digamos, por ejemplo, acá vivimos en una zona árida, allá llueve mucho, pero allá lo que no hay es infraestructura de abasto, ¿no? Ese es el gran problema. Y quizás ese no sea el problema central, pero sí hay otros problemas relacionados con la planta y con la escala de la planta, ¿no? Uno, por ejemplo, es la contaminación, es la cantidad de aguas
residuales que generan este tipo de plantas, ¿no? Al requerir muchísima agua, generan también mucha agua contaminada. Y esa agua va normalmente a, ya sea a otras corrientes, arroyos que se contaminan, y eso, dado que es muy compleja toda la hidrología, ya también puede contaminar comunidades. Eso por un lado. Y la otra es que requieren producción, generalmente la de Coahuila tiene una planta de producción de botellas, que es la más grande del mundo también, ¿no? Así es. La de Que aquí, iba a instalar una planta aquí también, ¿eh? Sí, Tenía proyectos, tú recordarás, metieron su manifiesto de impacto ambiental a través de la subsidiaria del grupo. Entonces, ese es el otro problema, que seguramente van a instalar una planta de producción de envases, y eso requiere también, eso genera devastación ambiental a esa escala, porque requieren arena, requieren ciertos materiales que van y explotan a los cerros, provocan el incremento de la minería de materiales para ese tipo de esos insumos. Entonces, esas otras broncas que generan este tipo de plantas, porque insisto, no son proyectos menores, son mega plantas automatizadas que no generan empleo, insisto. Los pocos que generan son mano de obra baratísima, incluso en temas de mano de obra calificada, que le llaman, que son para ingenieros, para administradores y demás. Los propios documentos que dicen que son 10 veces más barata la mano de obra aquí que la de Estados Unidos. Digo, claro. Entonces, es un modelo. Yo pienso que también hay que verlo como un modelo de desarrollo, claro, dependiente, subordinado. Depredador, claro, explotador. Sí, que no se ha roto, ¿no? Que incluso con este nuevo gobierno que no se ha roto, que está adquiriendo nuevas dinámicas, pero continúa, y que eso sí requiere, para cambiarlo, una transformación de fondo más radical, o sea, una revolución, pues, o sea, se requiere un proceso para, pues, barrer sí, con esa visión del país como el patio trasero estadounidense. Sí. Esto, yo le llamo por eso el barril de cerveza de Estados Unidos en México, pero es digamos, otra forma de decir el patio trasero. Que siempre cuarto de máquina, el patio trasero, barril de cerveza, todo eso, ¿no? Claro. Sí. Oye, Iván, y yo híjole, estoy viendo la cantidad de comentarios, al fin pude entrar sin que afectáramos la transmisión, y estoy encontrando una excelente cantidad de comentarios muy interesantes, todos ellos. Mucha gente está con nosotros. Amigos y amigas de Cuatro Vientos, muchísimas gracias. Si nos pueden ayudar a compartir, porque aquí tenemos problemitas para poder hacer la compartida sin afectar la transmisión. Si fueran tan amables de ayudarnos a compartir el programa, si fueran tan amables. Pero yo quiero cerrar con una última pregunta que te quiero hacer, Iván, porque estamos hablando de este gran empresa transnacional estadounidense que tantos dolores de cabeza le ha provocado a la gente del norte de Mexicali, fundamentalmente a los mexicalenses, ¿no? Aunque creo que han recibido también el apoyo solidario de muchos grupos de resistencia, de ciudadanos comunes, que han estado muy al pendiente y han estado dando todo su apoyo y su respaldo, como lo podemos aquí checar de nueva cuenta con todos los comentarios que estamos recibiendo. Y felicitándote, Iván, muchísima gente, de verdad. Pero se nos olvida que a unos cuantos kilómetros al este de la ciudad de Mexicali, pues está Heineken. Está Heineken con un proyecto cervecero que ya tiene una enorme cantidad de años establecido ahí también, que está aprovechando los recursos hídricos también muy limitados de los tecatenses y de los mismos baja californianos, y que el año pasado, creo que fue a principios del año pasado, finales del 2020, anunció una obra de ampliación de sus instalaciones en Tecate, que se supone están ya en este momento desarrollándose. Son varios miles de millones de pesos. Creo que no son varios miles, son varios cientos de millones de dólares los que se están invirtiendo en la ampliación de esta planta. Tuvieron la aprobación del gobierno federal mexicano, de este gobierno, de la Semarnat, metieron su manifiesto de impacto ambiental y se les autorizaron. Y nadie dijo nada, mi estimado Iván. Nosotros, las veces que nos acordamos, cuando entramos al tema de Constellation, de inmediato lo recordamos. Ya está Heineken, no calladito. Pues hay que se agarren contra Constellation Brands. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones que platicábamos este tema, y recordábamos este tema aquí en Cuatro Vientos,
pues había gente que también se quejaba amargamente de lo que estaba sucediendo en Tecate, como lo que está sucediendo, nos dicen que también está sucediendo en Nava, en que el recurso hídrico, los mantos freáticos de Nava, están prácticamente ya agotados y que pues se está trayendo, se está llevando agua a esa planta que tú dices que es la más grande, al menos del continente americano, que pues está afectando, sí, del mundo, que está afectando pues drásticamente el recurso hídrico en los hogares, en las industrias y en los comercios de Nava. Entonces, Iván, no, somos listos o tontos al olvidarnos del tema Heineken Tecate. Sí, y a propósito de Heineken y los conflictos del agua, nada más, para recordar, Iván, que pues el año pasado tuvo un conflicto fuerte el gobierno federal con el gobierno de Chihuahua y productores, grandes productores, sobre todo nogaleros, agricultores en general, de la zona esta de la Boquilla, la presa de la Boquilla, ¿recuerdas? Para poder pagar la cuota de agua que se entrega de Chihuahua a Estados Unidos a cambio de la que entrega Estados Unidos a Baja California dentro del acuerdo internacional de los años 40 que se firmó con Estados Unidos. Y fue un conflicto muy fuerte con, con los productores, muchos de ellos grandes productores que se han enriquecido con ese sistema de riego, pero mientras se levantaba Chihuahua en contra del gobierno de López Obrador porque estaba pagando la cuota de agua de la presa La Boquilla, nada decían también de la instalación de una cervecera Heineken ahí mismo en la región, ¿no? En Mioqui, que está muy cerquita de la presa La Boquilla. Y cuando pasamos, Javier y yo dimos un viaje por allá, dijimos, caray, aquí les pasó de noche, ¿verdad? Y se desplanta la cervecera y casi se abren las venas, ¿no? Cuando se les tiene que extraer el agua de la boquilla para pagar el pacto, ¿no? El acuerdo, la cuota con Estados Unidos. Esto tiene que ver con lo de Heineken, pues que la chita callando se va instalando en varias partes, ¿no? Y es la segunda cervecera más importante del mundo, ¿eh? Sí, sí, es la segunda, definitivamente. Y sí, sin duda, es otro problema de Baja California. Quizás yo me atrevo a decir que no generó el mismo respuesta de Constellation Brands, primero por la historia, ¿no? O sea, es una planta que tiene muchísimos años. De hecho, la Tecate inició ahí, en Tecate como tal. ¿Y era 100% nacional, Iván? Era 100% nacional. Es una planta que no es 100% exportación, seguramente una parte de su producción la exportará, pero la verdad es que ahora sí, irónicamente, pues es que aquí se consume mucho esa cerveza. Ustedes saben que es la más consumida, por un lado, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Constellation Brands, un agravante que no tiene ningún otro es ese hecho de que era una planta 100% exportación, ni una sola lata se podía consumir en la localidad, pero no solo eso, y es la escala. Me parece que la escala del proyecto es lo principal, ¿no? Cuando yo dije hace rato que lo solicitado por Constellation Brands de abasto de agua era más grande que toda la industria de Mexicali y Tijuana juntos, pues si añadimos la de Tecate también, ¿no? Ahorita estaba haciendo cuentas rápidamente, pero me atrevo a decir, más o menos Mexicali y Tijuana juntos, toda la industria consumían 15 millones de metros cúbicos. ¡Qué barbaridad! Sí, 15, imagínate. Seguramente con lo de Tecate, que sí es el mayor consumidor de agua, la cervecería Tecate, a lo mejor, y toda la industria además, a lo mejor casi le andamos rozando los 20. Pero aún así, imagínense, un solo proyecto industrial iba a consumir más agua que toda esa industria de Mexicali y Tijuana, que es una de las principales ciudades industriales del país, junta. Entonces era inconmensurable lo que estaba ocurriendo. Y otro hecho es que esta empresa Constellation Brands anuncia su inversión, llega a acuerdos con el gobierno para instalarse justo 2 años después del periodo de sequía más fuerte de la región, de la cuenca, ¿no?
Sí. Y eso, insisto, no solamente es discurso, es una realidad que se ve los efectos, que se ven las protestas, que se ven las afectaciones a los agricultores al reducirle su columna de agua, en fin, todo esto es una realidad en el que se inserta y ahí está el resultado, pues, ¿no? Definitivamente, cualquier proyecto en la actualidad, con el nivel de estrés hídrico de Baja California, cualquier proyecto de alto consumo de agua impacta, pero los impactos son diametralmente o son muy distintos. Y lo digo afirmando que en la actualidad la planta de Tecate es la de mayor consumo de agua del estado, pues no estoy minimizándolo. ¡Qué barbaridad! Frente a lo que está ahorita, pero comparado con el proyecto de Constellation Brands, ahí sí lo minimizas, es pequeño comparado con... De hecho, ahorita estaba haciendo así la cuenta también y me parece que la planta de Tecate es como el de más o menos alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 plantas que yo hice el mapeo, que son las plantas cerveceras grandes. La de Tecate es como la número 14 en tamaño. La primera es la de Coahuila, de Constellation Brands, y ese fue el modelo también para hacer la de Mexicali, para planear la de Mexicali. Entonces, esa es la distinción, la principal distinción, yo creo, la magnitud. ¿Las más grandes en qué universo, Iván? ¿Perdón? Las más grandes, mencionaste 18 plantas más grandes a nivel continental. No, de México. De México, ok. Sí, pero sí, la planta de Coahuila, ellos lo presumen, no es lo que digo yo. Dicen, nosotros somos la planta más grande del mundo y la más automatizada, y lo dicen orgullosos. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir al respecto. Oye, y con lo que acabas de abrir, discúlpame, yo había dicho que ya era mi última participación, pero es que me haces pensar y me haces finalmente reflexionar sobre un tema entonces que ya es fundamental. Tú acabas de decir, bueno, en realidad el estrés hídrico en Baja California está en el límite, ¿no? Está en una situación bastante complicada. Entonces, el problema es que hasta donde hemos visto, al menos los gobernantes del partido Morena en Baja California no tienen un plan B para desarrollo económico de Baja California. Siguen apostándole a los megaproyectos y van grandes consumidores de agua. A mí me preocupa mucho este nuevo socio que anunció en los primeros días de su gobierno, ¿cómo se llama? La gobernadora de Morena, Marina del Pilar Ávila, con Coca-Cola. Sí, otra devoradora. Con este grupo que tú sabes, se me fue el nombre del grupo, FEMSA, que tú sabes que también, pues viene con todo, y Coca-Cola es una de las grandes devoradoras de agua también a nivel mundial. Está emplazada en varios juicios a nivel internacional por la extracción excesiva que hace del agua para convertir esa agua en productos con altos contenidos de azúcar, aun cuando se presentan como productos light. Pero bueno, oye, Iván, entonces esto requiere que la resistencia, los académicos, los periodistas conscientes, responsables socialmente, la comunidad, pues eleve una petición a este gobierno del estado de Baja California, pues que busque entonces alternativas para el desarrollo económico sostenible en nuestro estado, y no le estemos apostando de nueva cuenta a los grandes proyectos que son altamente consumidores y contaminantes de algo que prácticamente pues está tomada de las uñas y que viene ahora a agravarse con el tema famoso de lo que tú acabas de decir, que lo habíamos nosotros anunciado desde el año pasado, lo habíamos estado diciendo, señores, estamos en focos rojos, se hizo una modificación al Tratado Internacional de Agua, nos van a golpear con una cantidad importante de agua, se va a reducir la cantidad de agua que nos van a entregar a los baja californianos, ya ni siquiera nada más a Mexicali, y seguimos todavía pensando si desaladoras, si ampliar finalmente la producción, que ese es un tema de campaña de todos los partidos políticos, todos los políticos en Baja California, cuando dicen, vamos a reciclar el agua. Y en la hora en que ya están sentadotes ahí de nachas, nada, no hacen nada, ¿sí? Y cuando hay otras alternativas de crear
otras pequeñas obras que retengan el agua de lluvia, que también tú sabes que el cambio climático nos está golpeando. Pese a la niña, estamos teniendo sequías muy relevantes en este momento en nuestra región. En otros lugares, obviamente, sí hay mucha lluvia, pero incluso en lugares donde la niña provocaba mucha lluvia, no lo provocó tanto ya en estos años, en estas últimas presencias de la niña. Entonces esto, mi estimado Iván, nos lleva entonces al problema de fondo, los modelos de desarrollo y de aprovechamiento y de derecho al uso del agua para todos los ciudadanos en condiciones justas. ¿Cómo hacer, Iván? Ya sé, es un súper tema, pero que a lo mejor se debe de llevar un solo programa, pero no puedo dejar, cuando menos de señalarlo, mi estimado. Claro, sí, definitivamente. Pero incluso, fíjate, por ejemplo, California no podemos decir que es un estado socialista, es la punta de lanza del capitalismo del Pacífico. Pero hasta California está tomando medidas drásticas frente a la crisis hídrica, ¿no? O sea, de reducción de agua, de volúmenes de agua a las ciudades, de prohibición de cierto tipo de usos del agua, o sea, y aquí ya no permiten albercas. Ajá, o sea, en hogares. Aquí pareciera que el problema no existe, y por el contrario, pues está, como tú dices, aprobando la ampliación de la planta de Tecate. Se planeaba esta planta de Constellation Brands y pareciera que no ocurre nada aquí. Y sí, como bien dices, me parece que las propuestas que ha hecho el gobierno del estado, incluso yo estuve revisando, hice un artículo sobre las propuestas respecto a el agua o el tema del agua y Constellation también incluido en la pasada elección. Y en realidad coinciden todos los candidatos en las desaladoras, como principal fuente de abasto. Claro, hay matices, ¿no? Marina del Pilar, su programa decía que la recuperación de agua, también desalación de pozos, como que metían otras herramientas, pero necesitamos ver resultados concretos y, como bien dices, que no sean solamente pues la iniciativa privada y estas empresas bastante cuestionadas en torno al manejo del agua, como es Coca-Cola, ¿no? Pero aquí hago un paréntesis, nomás añado, porque luego nos dicen, ¿por qué no se oponen a la Coca-Cola y a la Constellation? Sí, porque la Coca-Cola, por lo menos la de Mexicali, requiere, fíjate, es muy grande y demás, pero requiere 0.4 millones de metros cúbicos. O sea, Constellation requiere 25 veces más per día, ¿no? Entonces, ese tipo de información. Y bueno, y el otro es que son para consumo local. Ahí sí las plantas de Coca-Cola, la de Tijuana, que es para zona costa, y la de acá es para hasta San Luis Río Colorado, Peñasco, yo supongo, pero son el abasto local, ¿no? En fin, es otro tipo, pero sí es preocupante, y que sobre todo eso se presten los gobiernos a estas estrategias de estas compañías también para legitimarse, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que a final de cuentas son, bueno, voy a invertir un poquito, unas migajas, un ligero porcentaje en este proyecto de limpieza de agua, de cuidado, de programas, mientras seguimos operando, dispendiando recursos, sobreexplotando las fuentes y provocando más problemas. Entonces, es ese balance, ¿no? Pero sí es preocupante que no haya otra alternativa más que las de la visión empresarial, pues, respecto al tema, ¿no? Híjole, pues. Es un tema que nos va a dar para mucho. Esperamos seguir contando contigo, Iván, y seguimos pendientes con esta información que falta, qué va a suceder en el espacio, en el terreno donde se instalaría, y ya no, Constellation Brands, qué va a suceder con las instalaciones y con todo ese terreno, dada la infraestructura que ya está ahí alrededor de ella, que la hace ideal para que se instale cualquier otro y lo hagan como acostumbran cuando estamos dormidos, ¿verdad? En sesiones nocturnas y sin nada de información. Entonces, pues ahí tiene una responsabilidad muy grande con la Contraloría Ciudadana, que pues hay que buscar la manera de que se tenga acceso a la información por todos los medios. Gracias, Iván, y esperamos la próxima colaboración contigo. Gracias. A ver, ¿quieres agregar algo? Sí, nada más, no, desde un inicio lo pensé, pero lo decidí dejar al final. Recordar que ayer se cumplieron 5 años del levantamiento popular, social, en defensa
del agua, del territorio y en contra de los aumentos a las gasolinas, ¿no? Nosotros lo llamamos la rebelión de enero, ¿no? Lamentablemente estamos en un pico de la pandemia, no pudimos como grupos coordinarnos para convocar alguna manifestación como sí lo hicimos en años pasados, pero me parece también, y les agradezco la invitación, pero como parte de esto que tenemos que rememorar, ¿no? Porque yo insisto, lo decía al final del artículo, el pueblo de Baja California y sobre todo el de Mexicali, el pueblo Cachanilla, tuvo dos grandes triunfos, ¿no? Y digamos, en términos de escala, porque el solo hecho de movilizarse es un triunfo, ¿no? De cambiar esa narrativa que se venía construyendo. Pero concretamente logró lo que ninguna otra parte en la historia reciente del país había logrado, que es cancelar una ley neoliberal de gran calado que buscaba, que para mí era una avanzada del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Neoliberales, para empezar a privatizar el agua en muchos estados, ¿no? O sea, Baja California siempre ha sido un laboratorio económico, político. Entonces, empujaron esta ley y se levantó la gente y la canceló. Un mes duró aprobada. O sea, como periodistas les pregunto, o sea, ¿en qué otra parte del país se vio que un mes duraba aprobada una ley y que se echara para atrás gracias a la fuerza popular? Eso, por un lado, es un gran triunfo y hay que celebrarlo, hay que decirlo, hay que manifestarlo, aunque como dice un compañero, todos los triunfos, todas las victorias son temporales, ¿no? Y hay que estar alertas frente a cualquier intentona por privatizar los recursos hídricos. Y por el otro lado, se ganó también a la transnacional, a una de las transnacionales, como dije, más grandes de Estados Unidos, en un proyecto, una gran inversión de una mega fábrica de exportación en la frontera, ¿no? En la frontera con Estados Unidos, y eso tampoco había ocurrido, que se cancelara a más de la mitad de su construcción un proyecto de esas magnitudes, ¿no? Quizás el aeropuerto, o sea, pero ahí había inversión federal, un proyecto de gobierno federal, del aeropuerto me refiero del lago de Texcoco, pero no se había visto con esa magnitud, y que en una consulta, cabe decir también aquí, con todo en contra, o sea, la información estaba a favor. La pandemia, el gobierno del estado, el delegado del gobierno federal. Operando a favor de la transnacional, el gobernador Jaime Bonilla, ahí echándole también, sus diputados ahí siendo convidados de piedra y si no copartícipes de que insistencia de que se quedara la compañía. Los líderes de las resistencias con denuncias penales. Fíjate qué cosa, PRI, PAN y Morena aliados en defender a la compañía. Y los empresarios, ahí sí. El sector empresarial, sí, así es. Había medios de comunicación que eran a favor de la transnacional, con todo en contra, con acarreados, con dinero. Les ganamos, y les ganamos aplastantemente. Tanto así que el primer día tuvimos 60 y algo por ciento, 67 creo. No, y el segundo día se desmoralizaron. Fue tan duro el golpe que se desmoralizaron, ya no movilizaron acarreados, y la gente se motivó y salió porque veía que las que estaban llegando camiones, y obtuvimos el 82% del voto en contra, o sea, aplastante, humillante, y los derrotamos, ¿no? Aunque, insisto, la empresa final, yo digo que las empresas estas no tienen más ideología que el dinero, el capital, porque al final de cuentas no les importa, se alían con el panismo cuando quieren y no, pero los que perdió fue la clase político-empresarial local, tradicional, que había venido haciendo lo que quiere en detrimento de los intereses populares, y ese fue el gran revés, ¿no? O sea, demostraron lo que está hecho el pueblo de Baja California, el de Mexicali, y les dio. Entonces, esos son los grandes triunfos que a 5 años de ese 12 de enero de 2017 tenemos, ¿no? Y fíjate, que sigue abriendo más. Estás dándole finalmente el cierre al círculo. Empezamos hablando de un influyentazo católico, obispo de Mexicali, ¿sí? Y cerramos el círculo hablando también de un sector empresarial, un sector, no, yo no generalizo, es un puñado de empresarios mandones que estaban acostumbrando precisamente a eso, a mandar. Y desafortunadamente, pues ahí siguen todavía cogobernando ahí en Baja California. Sí. Y sí, Iván, ya ves que Facebook te trae los recuerdos de los años pasados, y yo tengo mi espacio aquí de mi muro,
saturado de los recuerdos de 2017 porque fue un año en que subimos mucha información, muchas fotografías que nos generaban ustedes mismos y una participación grande se convirtieron en grandes comunicadores también en el movimiento. Y a diferencia de lo que sucedió en el país, que fue una ola nacional y que la consigna era contra el gasolinazo, aquí se unió la lucha contra el gasolinazo, contra la ley estatal del agua que la quisieron poner así de noche, sorprendernos y que traía todo el filo privatizador, contra el proyecto de la APP de la construcción del canal de agua, para llevar el agua, y muy importante, empezó a visibilizarse la lucha contra Constellation Brands en medio de ese movimiento que hizo que a nivel nacional los analistas, los medios ubicaran a Mexicali como el epicentro de la indignación y de la movilización social. Creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Saber que cuando un pueblo se decide, lo logra, contra todo, contra viento y marea, y que también aquí un elemento que estoy recordando porque vi fotografías, también se vinculó una consigna que en México, en otras partes hablaban de no al gasolinazo y fuera Peña, y aquí fue no a la ley del agua y fuera Kiko. O sea, ya venía anunciándose con un año de anticipación el tsunami político electoral del 2018, ¿no? Entonces fue muy importante este movimiento, lo ha sido y espero que lo siga siendo. Gracias de nueva cuenta por tu excelente trabajo y tu gran disposición para estar aquí con nosotros en Cuatro Vientos. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y pues hay que seguirle, ¿no? Hay que seguir con la colaboración y difundiendo todos estos temas tan importantes. Gracias. Ojalá logremos tenerte ya como un colaborador estándar con nosotros, Iván. Te queremos agradecer de nueva cuenta muchísimo esta disposición que tienes de participar con nosotros en Cuatro Vientos en Ensenada, Baja California, México. Pues nada más mencionar, muchísimas gracias. También se convirtió en tema de comentarios el obispo Guerrero Macías. Dice que se haga justicia de este señor obispo. Almaraceli se atrevió a ir al hospital a hostigar a Paulina, fuera obispo, sacrílego. Ah, maestra, ¿cómo eres? Que lo corran, dice Gloria Ibarra. Muchísimas gracias, amigos. Laura García, Román Burrola, Itla Namir, Alberto Heredia Castillo, María Socorro Medina, José Adolfo Fierro, Raquel Camacho, Nati Carrillo, Carlos Moreno, Irma Ojeda, Beto Viramontes, José Luis Pacheco, Luis Martínez, Sara Alicia López, Alma Araceli, Rael Florencio, Hugo Martínez, la lista es muy larga, Margarita García. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por hacer este día. Y compártanlo. Gracias al profe Alberto Heredia de Chihuahua. Un abrazo allá a mi paisano. Bien. Bueno, amigos, pues queremos agradecerles el favor de su atención, estar con nosotros el día de hoy. Mañana continuamos acá con nuestros programas. Tendremos 2 entrevistas el día de mañana, esperemos que les guste también. Sí, con la maestra Guadalupe Rico y también con el maestro, ese tema lo sabes tú, y con el maestro Víctor Alejandro Espinosa. Que está con nosotros también, de lujo. Con la maestra es simple y sencillamente, ¿saben qué? Amigos de Tijuana, por favor, mencionen mañana a las 11, a las 10. A las 10 de la mañana, con la maestra Guadalupe Rico, el tema de Tijuana, la municipalización de Tijuana Este. Tijuana, sí, la propuesta de municipalizar a Tijuana, dividir Tijuana y hacer otro municipio ahí. De eso vamos a platicar con Guadalupe Rico y bueno, pues también con el maestro de Alejandro Espinosa, los temas de actualidad política. Amigos y amigas, muchísimas gracias, pásenla muy bien y recuerde que la vida es breve, así que a tomar agua antes que se le acabe Constellation Brands y la Tecate. Hasta luego. Hasta pronto.